bienvenidos a este podcast Psychoanalytics. Mi nombre es Zaira Estrada y estoy muy contenta de que nos estén acompañando en este nuevo proyecto, en este primer capítulo. Quisiera darle la bienvenida a nuestro invitado especial del día de hoy. Pues primeramente se los presento. Él es originario de Morelia, Michoacán. Es un psicoanalista formado en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene experiencia en historia del psicoanálisis. Tiene experiencia también como coordinador y formador de grupos operativos. Tiene colaboraciones en algunas revistas, libros, escritor, también docente hasta el 2015 de la Facultad Autónoma de Nuevo León, de la Facultad de Psicología. Y pues bueno, como les decía, seguramente ya lo conocen, Rodolfo Álvarez del Castillo. No, pues yo primero encantado de tu invitación, encantado de este proyecto que nos presentas. Me parece muy importante la historia del psicoanálisis en nuestra formación profesional, a los que pretendemos dedicarnos a esta profesión. Es muy importante porque nos permite ubicar a los autores que leemos, los desarrollos teóricos, las pertenencias institucionales. Entonces es un mapa que nos permite movernos sin extraviarnos en este complejo campo que es el psicoanálisis. Enhorabuena y felicidades por tu proyecto. Encantado de que me hayas invitado. Muchas gracias. El gusto es nuestro y gracias también a toda la gente que nos está apoyando. Y pues bueno, seguramente va a ser una charla muy amena y voy a aprender y vamos a aprender mucho de usted. Entonces, pasamos a contar nuestra historia. Otoño de 1902. Cada miércoles de la semana, en la sala de espera del consultorio de Sigmund Freud, un grupo de jóvenes intelectuales médicos vieneses, partidarios del psicoanálisis, tenían una cita en punto de las 8:30 de la noche. En cada sesión, completamente libre de mujeres, les esperaba un café negro, pastel, cigarros, muchos cigarros, y lo mejor de la noche, una discusión de 1 hora y media en donde se hacían reseñas de libros, artículos de revistas, y en donde se discutían temas como biología, psicología, psiquiatría, mitología, religión, etc. Siempre dirigida por uno de los miembros que era sorteado en una urna. Fueron horas, semanas, meses y años de discusiones, esfuerzos de investigación y de desvelos para consolidar aquel pequeño grupo en lo que ahora conocemos como la Asociación Psicoanalítica Internacional. De ninguna manera se puede pensar que fue un proceso de un solo acto institucional. Todo lo contrario. Fue un proceso complejo, intenso y polémico, que hoy vamos a describir. Estamos hablando de la institucionalización del psicoanálisis. Y como le comentaba, me parece importante este tema porque todos, al fin de cuentas, estamos o hemos pasado, no sé si todos, pero muchos hemos pasado por una institución, ya sea que forme parte de la IPA o no, pero todos, al fin de cuentas, hemos estado en una institución. Y que una institución, hace rato platicábamos, que no se reduce a un espacio de 4 paredes. No nada más es el espacio donde yo voy y estudio o en donde yo voy y trabajo, sino una institución me parece que está conformada por imaginarios que cada persona de los que formamos parte pues está complementado. Yo me imagino como un bebé, que el bebé nace y a lo mejor pues es como dicen esta frase, ¿no? Es una bola de pelos y carne, pero todo lo que le vamos poniendo, nombre se parece a tal, de grande va a ser tal, me parece que es lo que va formando la mirada del otro a este pequeño bebé. Sí, yo creo que viste un retrato muy, muy claro de lo que eran esas primeras reuniones, ese nacimiento de la institución psicoanalítica. Era casi como la escena originaria, ¿no? A propósito de estos imaginarios institucionales. Es asistir a la creación de la institución, las primeras reuniones, estos hombres que fumaban como si no hubiera otra cosa que hacer, y que se reunían cada miércoles, ¿no? En casa de Freud, y que de ahí, de esa reunión de estos hombres, va a surgir un imperio institucional internacional, ¿sí? Como pocas veces vemos en la historia de las ciencias del conocimiento. Me preguntaba yo, ahorita que comentaba eso, pues ¿será que alguna vez se lo imaginaron que fuera a llegar a tanto?
Yo supongo que sí se lo imaginaba. Freud, al menos en sus cartas, uno lee a un hombre apasionado con sus descubrimientos, optimista con su trabajo y el desarrollo de sus ideas. Un hombre que le apostó a esos. Dejó una carrera de neurólogo a medias, cuando se fue a estudiar a París con Charcot, y regresa a un psicólogo clínico de la Salpêtrière. A la Salpêtrière se va Freud como neurólogo a estudiar con Charcot, que por eso lo buscaba, porque él era neurólogo y su fama internacional era de neurólogo. Pero el Freud que regresa a Viena después de haber estado en la Salpêtrière ya no es un Freud neurólogo, es un Freud interesado en los procesos psicológicos, de la histeria, de la hipnosis, de los síntomas histéricos. Y que poco a poco va formando el círculo de los miércoles. Sí, y que va encontrando de pronto, después de haber estado, como él lo dijo, un tiempo trabajando en un espléndida aislamiento, espléndida isolation, empieza a encontrar gente interesada en sus ideas, que lo busca y con quien empieza a reunirse para discutir. Y va surgiendo entonces este grupo de los miércoles. Por ahí hay una transcripción, no sé qué tan fiel sea, de Wilhelm Stecker, que fue uno de los primeros que participan en esta reunión, y que él hace una transcripción un tanto con ciertas libertades literarias de lo que ocurrió en esa primera reunión del grupo de los miércoles. Qué interesante. Y precisamente pensaba también que en aquel entonces, ahorita justo que lo decía, siento que me trasladé así como si los estuviera viendo, ¿no? O sea, yo creo que por eso me gusta mucho la historia, porque pues es estar viendo una película pero en tu cabeza. Y entonces ahorita que comentaba esto que él pensaba en, no sé, me los imaginaba o Freud viajando o con Charcot, o sea, pienso como en estas historias que también me voy como yo imaginando y que claro también tiene un contexto. De igual manera pensaba, no sé si el psicoanálisis, si no se hubiera dado en aquel momento, si se hubiera dado en este momento, hubiera sido un psicoanálisis muy distinto, ¿no? Continuando, pues vamos a intentar ponernos en el contexto ahorita que decía esto, los viajes de Freud o de las primeras personas que estuvieron con él. Y pues bueno, debemos saber que todo esto sucedió a inicios del siglo XIX, en medio de revoluciones, con la medicina en desarrollo, descubrimientos científicos y movimientos sociales nacientes como el feminismo, movimiento industrial, movimientos artísticos. Así que en ese momento, Europa era un campo de cultivo para un movimiento como el psicoanalítico. Como ya lo mencionaba, la institucionalización del psicoanálisis se dio con unos cuantos jóvenes treintañeros judíos, en los que estaban, ahorita como lo comentaba, Steckel, Alfred Adler, Paul Feder, Hugo Heller, Isidor Zager, uno que otro sumamente misógino, especialmente estos dos, Zager y su primo. Para ese entonces, Freud ya no buscaba solo un colaborador como lo fue Fliess o Breuer. Ahora se encontraría con un grupo con quien podía hablar de sus ideas, rebotarlas y que se produjeran otras más. Eran una especie de sociedad secreta. Todos ellos eran como una familia extensa. Trabajaban juntos, existía confianza entre ellos, pertenecían a una misma clase social y aparte Freud atendía a algunos de ellos en su consultorio o eran referidos a sus colegas, así como las esposas, amantes, hermanas de ellos mismos. Y me parece también muy interesante ahorita que venía comentando esto de los pioneros y también cómo eran o parecía como una pequeña religión, no sé, o sea, pienso como en estos discípulos en donde Freud hablaba y él era el que tenía por ahí, pues, no sé si el conocimiento o la batuta, y los otros eran quienes estaban ahí que le eran fieles. Sí, del grupo, por ejemplo, resalta, como dice, había como una distinción, una primera distinción en estos primeros miembros de la sociedad de los miércoles. Los que se consideraban discípulos de Freud, los que iban con una idea de que voy a aprender lo que el maestro nos va a poder enseñar, y los que se consideraban iguales a Freud, pares, que no iban a aprender, iban a contribuir, iban a compartir también sus conocimientos.
En esta última categoría caería Alfred Adler, que fue uno con los que empezó este asunto de los distanciamientos hacia el movimiento, que apenas estaba organizándose. Todavía no existía una definición clara de cuáles eran los límites de lo que estaban estudiando, qué era psicoanálisis y qué ya no era psicoanálisis. O sea, esa frontera entre lo psicoanalítico y lo no psicoanalítico estaba por construirse todavía. Y eso fue la causa de que empezara a haber ciertos problemas y distanciamientos, conflictos de prioridades, quién dijo primero una cosa, de quién es esta idea. Como resultado las escisiones de este pequeño grupo. Y Alfred Adler me parece que es un ejemplo representativo de alguien que se acerca con Freud no en una actitud de discípulo, sino como un par. O sea, Adler se sentía del mismo nivel, con el mismo calibre intelectual que Sigmund Freud. No sé si precisamente por eso él se atrevía a cuestionarlo, ¿no? Sí, precisamente. Pero pienso en esto que dice, ¿no? De Adler sobre, pues si era más común igual, entonces, pues yo me imagino que precisamente por eso se le daba como esa libertad de poder cuestionar o de no estar de acuerdo con algo que decía. Sí, de plantear su propia teoría también. Sí. Ajá. De hacer su propia teoría. Cuando Adler se separa, funda el grupo del psicoanálisis libre, ¿sí? Así lo bautiza. Y se lleva a sus pacientes, se lleva a sus discípulos. Por ahí Andrea Salomé estuvo como en un conflicto de lealtades porque ella asistía al grupo de Adler y luego al día siguiente asistía al grupo de Freud. Y por las cartas sabemos que a Freud eso le causaba cierto problema. Y le pedía a Lu que no comentara nada de lo que pasaba en el grupo de Adler, ¿no? Como que no quería Freud enterarse. Y aquí precisamente ahora me hace sentido esto que dice acá, ¿no? De que Freud era bastante estricto y que no permitía desviaciones. O sea, también eso me hace sentido con esto que vamos platicando. Y pues la verdad es que los textos que me pasó de José Perrés, la tesis de Javier Montejo, que me sirvieron bastante. La verdad es que sí van siendo una guía muy importante en lo que se investigó, pero bueno, también como le decía, complementando con esto que usted sabe, que tal vez a veces en los libros viene, pero pues uno pasa de largo, ¿no? La mayoría profesaba cierta lealtad y admiración al Dr. Freud, como comentábamos. Comenzaron a crecer llegando a 17 miembros, y el día de su cumpleaños 50, en mayo de 1906, le regalaron una medalla de bronce, que en el frente aparecía su busto de perfil, y en el reverso a Edipo, resolviendo el enigma de la esfinge. También tenía la leyenda escrita en griego, quien resolvió el enigma y fue un hombre de gran poder. Según al leer esta frase, algunos autores dicen que se puso pálido y agitado Freud, y pues él tenía la fantasía de que algún día su busto apareciera en un jardín. Y se asustó. Me imagino. Me imagino que sí. Para este entonces, el grupo no estaba listo para ser una institución ni nada por el estilo, pero tenía que evolucionar. Y en ese mismo año de 1906, hicieron algunos cambios en la denominación. Pasaron de ser veladas psicológicos de los miércoles a sesiones de la noche de los miércoles y finalmente sociedad psicológica de los miércoles. Y algunas de las reglas básicas, por ejemplo, solamente voy a citar algunos, dice, existía un turno para participar, que era el turno obligatorio, o sea, no era como pues el que quisiera hablar, sino era todos tenían que hablar. Freud podía participar cuando veía conveniente y él era quien cerraba la discusión. Había cierta distribución en el trabajo de presentación y quien faltaba varias veces se le daba de baja del grupo. Realmente, los primeros años, el grupo creció lentamente, hasta octubre de 1906, que se les unió Otto Rank, de 26 años, a quien contrataron de secretario. Este evento, cito, representó la primera grupalidad psicoanalítica, siendo por tanto la grupalidad constitutiva de la institución psicoanalítica. El papel de Otto Rank permitió que el futuro del grupo fuera prometedor. También daba fe y legalidad de su existencia al exterior.
permitiendo tener un legado que compartir con otros. Freud se encariñó rápidamente con Otto. Lo quiso casi como un hijo adoptivo. Y como dato curioso, por ahí leía que Otto padecía de reumatismos, que era algo feo, y que sufría de una fobia en donde no podía tocar nada sin guantes. Como secretario que lleva las actas de las reuniones, protocoliza las reuniones, hay un registro de las asistencias, hay un registro de las intervenciones, de las discusiones. Entonces la institución va teniendo una memoria y un archivo. Entonces como que el papel de Otto Rank viene a afianzar, ¿sí?, a darle cuerpo al trabajo institucional, que empieza, digamos, de alguna manera ya a presentarse como algo más estructurado, más formalizado. Entonces esa es la importancia de que a Otto Rank le hayan dado ese puesto, y a Otto Rank le pagaban, o sea, no era un trabajo que él hacía porque Freud le pidió el favor, él recibía un pago por eso que hacía. ¿Sí? ¿Y qué tan importante es como este papel en una institución? O sea, como dar fe y legalidad de la existencia, ¿no?, del grupo. Dar fe y legalidad, y dejas un registro de memoria. O sea, finalmente la institución ya trasciende el nivel de, déjame ver si me acuerdo de lo que se habló, trasciende el nivel de la memoria, del recuerdo de los que participan. Hay un registro escrito. Y entonces eso es empezar a historizar, historizar, escribir la historia, ¿sí?, del grupo. Empieza a haber ya un trabajo de historización en esas primeras actas que Otto Rank está escribiendo sesión tras sesión. Entonces él podría ser como el primero que escribió la historia del psicoanálisis. Supongo que ser los primeros, sí, que empiezan a historizar. Porque era finalmente, de alguna manera, la interpretación que hacía Otto Rank de las sesiones. Aunque él estuviera ahí escribiendo, sí, era un poco un registro de recuperación de lo que estaban trabajando estos hombres. Leer las actas es todo un trabajo así de regresión, por decirlo en esos términos, sí, a lo que el psicoanálisis trataba de irse construyendo poco a poco. En esas actas aparecen, por ejemplo, cuando Freud presentaba los borradores, ¿sí?, de lo que iban a ser posteriormente sus escritos ya en publicación formal. Okay. Las discusiones de las temáticas que el grupo iba trabajando, la presentación de casos, la participación de las primeras mujeres en el grupo. Uno lo recorre la lectura de las actas y uno va recorriendo la historia de la institución psicoanalítica. Y entonces ahí la importancia también de la historia, ¿no? Que no sé si a lo mejor a los psicoanalistas, digo, nosotros no somos historiadores, que de igual manera pienso que precisamente ahí podamos tener huecos, claro. No sé, o sea, uno cuenta distinta la historia como lo cuenta un historiador. Sí, sí. Sin embargo, me parece que en nuestro trabajo es importante, es lo que hacemos en un análisis, ¿no? Historizar con el paciente, es lo que hizo Otto Rank con la institución del psicoanálisis, y a mí me parecería importante que justo los psicoanalistas podamos estar al menos enterados de lo que pasó, o de cómo pasó. Sí, es importantísimo. Para los que nos interesa la historia y nos interesa investigar la construcción de la institución psicoanalítica, esas actas son un tesoro. Sí. Porque ahí está minuciosamente registrado todo el desarrollo, todo el avance, los conflictos, los temas que abordaban, los temas que evitaban abordar, las discusiones sobre política, sobre desarrollo científico, sobre epistemología. Entonces el pensamiento de este crisol de hombres, sí, trabajando en torno a lo que Freud llamaría más adelante la causa, ¿no? Este deseo o esta necesidad de darle al psicoanálisis un continente, ¿sí?, que lo cuide, que lo protege de desviación, que es un poquito la idea de la institucionalización, ¿sí? Proteger al psicoanálisis de desviaciones, de fragmentaciones, como un concepto clave en psicoanálisis es el de resistencia. Freud decía que lo que él acababa de inventar o descubrir mueve al hombre a resistirse, los descubrimientos del psicoanálisis. Y entonces la gente que se alejaba del movimiento se le interpretaba que había cedido a sus resistencias.
Pero eso es muy interesante, o sea, me parece, no solamente en la historia, sino como propiamente en la formación de la institución. O sea, no sé si pudiera, o sea, ahorita lo escucho y pienso como si pudiera jugar doble. O sea, porque por un lado se pudiera volver hasta muy rígido esta cuestión de no debe haber desviaciones, entonces, como qué sentido le da a la institución, ¿no? Claro, la institución, por ahí Mary Langer lo decía en una conferencia respecto a esta cuestión de las teorías de Bion, de continente y contenido, ¿no? Bion decía que la institución psicoanalítica, la IPA, era un continente, que se creó un continente para contener las teorías, el movimiento psicoanalítico y protegerlo. En un primer momento estaba más que justificado y necesario, ¿sí? Porque era una ciencia incipiente, todavía no tenía muy desarrollado ciertas cosas, no había un modelo de formación psicoanalítica, cada quien se metía y decía yo voy a hacer psicoanálisis, ¿sí? Porque estoy de acuerdo con Freud, entonces yo lo hago. Entonces esta primera institución tiene la función de proteger, además de cultivar el pensamiento psicoanalítico, proteger que no se pierda, que no se extravíe en su camino. Después se va a convertir en un freno al psicoanálisis, la institución, porque se convierte en una institución que se preocupa más por conservar un status quo, por conservar ciertos privilegios de sus agremiados, que por fomentar la investigación, por aceptar candidatos que sean críticos, cuestionadores, románticos, así como estos primeros discípulos de Freud. ¿Sí? Y entonces la institución se va convirtiendo en un corsé, ¿no? Como los castillos medievales, que tenían altas murallas y aparte un foso de agua para protegernos de los ataques del exterior, pero que después se convertían en excelentes prisiones. Nadie podía escapar ni del muro ni del foso. Entonces lo que en un momento dado era algo que protegía, en otro momento se convirtió en una barrera que impedía el crecimiento y el desarrollo. Y pues eso sigue hasta la fecha, ¿no? O sea, como pienso que se han ido abriendo canales y que seguramente este modelo, no sé si prisionero, en algunos lugares todavía sigue funcionando. No digo que en todos los lugares, o sea, sin embargo hay modelos específicos que todavía funcionan de esta forma, del no se desvían o el verdadero psicoanálisis. Sí, tú puedes ver el tipo de candidatos, cómo son los candidatos de las instituciones psicoanalíticas oficiales norteamericanas, para ponerlo todavía más resaltado. Suele ser gente que ya tiene una carrera profesional, medicina o psicología, con cierto estatus profesional y económico. Entonces es gente como que muy adaptada a la sociedad y que buscan el psicoanálisis porque les da prestigio y les puede asegurar un mejor ingreso. Sin embargo, el psicoanálisis no pasa propiamente por ahí. Claro que no, pero bueno, pensando en quiénes son los que van a unas instituciones o quiénes van a otras, el tipo de personas, cómo son sus características. No me acuerdo dónde leí, pero alguien decía que si Freud, el Freud de 1905, hubiera ido a hacer los exámenes de admisión a una institución psicoanalítica norteamericana, no lo hubieran aceptado. Es demasiado rebelde. Para 1907, la sociedad ya contaba con 21 miembros. Y como en todos los grupos, había de todo un poco. Justamente con esto mismo que veníamos diciendo. Algunos de los integrantes eran demasiado fanáticos, otros exaltados e incluso disidentes. Aunque algunos otros entregados, comprometidos y trabajadores. Según registros de algunos historiadores, dicen que justo en el año de 1907, Freud, deseoso de respeto, anunció la disolución y cambio de nombre de la sociedad, lo cual dio a conocer por medio de una circular. Esto me parece que viene en el de Rudinesco, en la biografía de Freud. Sin embargo, en el libro que estuvimos revisando para esta investigación, José Pérez por ahí dice que hay un cierto equívoco en estas afirmaciones. De hecho, ahí batallé un poquito como para acoplar, dije, a ver, aquí está pasando algo, no lo entendía muy bien, hasta que ya encontré esta situación, que realmente lo que se propuso no fue meramente cambiar el nombre de la primera, sino lo que se proponía era que cada 3 años
se disolviera la institución o el grupo para reconstruirlo. Y entonces dejaba así la decisión a los miembros de inscribirse o no. Y bueno, en el año de 1908, el año siguiente, fue decisivo y de mucho trabajo. Las discusiones o desacuerdos eran cada vez más seguidos. El desagrado del funcionamiento del grupo ya se había vuelto más que un síntoma. A inicios de febrero se llevó a cabo un proceso de reorganización de las reuniones de los miércoles, con la finalidad de convertir a ese grupo en sociedad. Ya estaban pensándolo formalizarlo. Para este entonces, el grupo había dado un salto significativo, desde contratar a un secretario que diera fe y legalidad de la existencia, el nombramiento y renombramiento del grupo, hasta la modificación de reglas de trabajo. La sociedad de los miércoles estaba en medio de una serie de marcas simbólicas que dejarían huella. Max Graf describe, cito, las propuestas de reorganización surgen de un sentimiento de malestar. Ya no somos el grupo que éramos antes, aunque todavía somos huéspedes del profesor. Estamos por construir una sociedad. En la reunión del 5 de febrero se dieron algunas ideas para la reorganización de estas reglas que había. Adler y Feder presentaron entre sus propuestas la absolución de la urna y la abolición del comunismo intelectual. Que este término se me hizo súper interesante porque este término tiene que ver con que ninguna idea podía ser utilizada sin la autorización del autor. No sé, ¿qué piensas sobre esto del comunismo intelectual? Sí, lo que pasa es que había esta preocupación por las prioridades y la autoría de quién es este concepto, a quién se le ocurrió primero. Entonces empezaba ya una lucha por, no sé, como la repartición, ¿sí?, de los bienes del psicoanálisis. ¿Quién era el autor? Si nosotros leemos en las obras de Freud los pies de páginas escritos por Freud, Freud ahí va reconociendo de quién tomó o de quién escuchó un concepto por primera vez, ¿no? Es como darle crédito a alguien por haber aportado algo. Entonces, esa legitimación que hacía Freud en los pies de páginas era justamente lo que se estaba como peleando en ese momento. Porque de otra manera quedaba como si el psicoanálisis fuera una obra colectiva y entonces la firma el colectivo y no las personas dentro del colectivo. Aquí hay una puntualización muy importante que me parece interesante complementando esto. Dice, esta propuesta resultó un tanto desconcertante porque Adler y Feder eran quienes tenían una posición más liberal dentro del grupo. Y aunque lo que intentaban con esta propuesta era salvaguardar la individualidad de cada uno, lo que provocarían sería que la libre discusión se viera obstaculizada. Al final, después de discutirlo, concluyeron que el comunismo intelectual seguiría vigente, que no se derogaría a menos que alguien lo reclamara. Al menos que alguien dijera, yo no quiero que este concepto, esta idea, salga. Sin más, terminaron la sesión y tal como lo plantearon, regresaron el 12 de febrero y resolvieron las cuestiones más técnicas, quedando aceptados los siguientes puntos, que voy a resumir. No se suprime la urna, pero sí se suprime la obligación de participar. O sea, ahora cada quien, si quiere o no quiere participar, bien. Los expositores se anunciarían con anticipación para tener oportunidad de prepararse con su tema. Quien no acuda en 4 sesiones no se le da de baja. Mejor se le pregunta si quiere continuar en el grupo. Todos pueden compartir sus ideas y se puede divulgar a menos que alguien no quiera. Eso fue lo que llegaron de conclusión en esta última sesión para acomodar las reglas que se tenían. Esta organización fue el acto culminante para dar paso al siguiente nivel como asociación. Otro acto importantísimo en todo este proceso fue no mucho después de estas reuniones, ya que se les presentó la oportunidad de aparecer por primera vez en público en la sesión del 15 de abril de 1908. Por medio de una votación, ahora sí, decidieron cambiar el nombre a Asociación Psicoanalítica de Viena, quedando así creada la primera asociación psicoanalítica del mundo. Y pienso que entonces, no sé si justamente estos cambios como de nombre, de regla, dan pie a que ahora sí se empiece a surgir una asociación mucho más formal. Sí, creo que tenían que registrarse, o sea, el nombrarse como Asociación Psicoanalítica de Viena, Sociedad Psicoanalítica de Viena, creo que es el nombre,
tenían que registrarse ante las autoridades. Ujú. ¿Sí? No sé si de la ciudad o del estatal o federal, pero ya tenían que tener un registro de existencia. Tenían, supongo, que hacer los trámites, pagar una cuota y lo mínimo que se hace en estos casos. Entonces ya era como que hacer público, o sea, ya participar en ese nivel como instituciones. Ya no era solamente el grupo de amigos que se reunían a fumar y a platicar, ¿sí? Sus ideas, sino que ya tenían toda una personalidad legal, ¿sí? Reconocida por el Estado, la sociedad o la municipalidad de Viena. Ahorita no me acuerdo, pero eso es el acto, ¿sí? Como que lo que representa, como si se hubiera Freud reconocido que ya estaban maduros para eso. Sí. Y eso me hace pensar como poniéndome como en ese lugar, que no surge el psicoanálisis como a veces parece que se piensa, como surgió porque, sí, claro, Freud era un genio. Fíjate que pasaron pocos años, son 7, 8 años, de que Freud publica la interpretación de los sueños, donde era él y Fliess, ¿sí? A una asociación psicoanalítica de Viena, 8 años después, ¿sí? En realidad 8 años es poco tiempo, sí, para el tamaño de la empresa que están enfrentando estos hombres, ¿sí? Entonces, si nos ponemos a comparar y a ver el tiempo que tardaban en ese tiempo para hacer las cosas, en realidad había un trabajo muy, muy intenso, sí. Las cosas se hacían rápido. Todavía no escribe Freud ahí la historia del movimiento psicoanalítico, por ejemplo. No va a ser más adelante. Un poquito más adelante se ve la necesidad de escribir ese libro, ese texto. Entonces ahí todavía la asociación psicoanalítica no tiene o no ha sufrido fragmentación. Se está en su proceso de construcción, de consolidación del núcleo de lo que después va a ser el movimiento psicoanalítico. Sí, estas decisiones van a ir tomando poco a poco más de forma en la segunda parte, que algunos historiadores leía por ahí, decía que toman como la primera parte de la consolidación del psicoanálisis entre 1902 y 1910. El 27 de abril de ese mismo año, 1908, mientras en Londres comenzaban los Juegos Olímpicos, del otro lado de Europa, en la ciudad de Salzburgo, en Austria, dentro de un céntrico hotel llamado Bristol, se llevó a cabo el primer congreso de psicoanálisis de la historia, que llevó por nombre Primer Congreso de Psicología Freudiana, que después le llamarían, como todos lo conocemos, Primer Congreso Psicoanalítico Internacional. Tuvo una audiencia de 42 personas procedentes de varios países del mundo. Entre ellas estaban 2 mujeres que eran de Múnich, otra de Viena, el resto eran hombres. Había austriacos, alemanes, ingleses, húngaros, suizos y un americano. Ya en el congreso, Freud fue el primero en tomar la palabra. Se sentó en la esquina de una mesa y con su voz de siempre muy concisa, habló por 5 horas exponiendo su caso, El hombre de las ratas. El congreso empezó a las 8 de la mañana e hicieron un primer break a las 11. Sin embargo, todos querían continuar, así que siguieron extenso hasta la 1. Yo me imagino que Freud era un hombre encantado. Y digo, para estar tanto tiempo en la mañana escuchándolo hablar es porque seguramente, no sé, llamaba la atención. Pues debió haber sido todo un espectáculo sí, escucharlo así de veras. Dicen que Freud tenía un talento extraordinario para exponer su material debidamente ordenado. Aparte de este trabajo, más tarde expusieron otros 10 más. Se leyó un pequeño ensayo de Steckel, Sacher habló sobre la etiología de la homosexualidad, Adler sobre el sadismo en la vida y la neurosis, etc. Ya casi al finalizar la reunión, al terminar de leer cada trabajo, completamente en privado, se reunieron algunos colegas de Freud y él para planear la creación de lo que sería la primera revista psicoanalítica, que se llamó Anuario de Psicoanálisis y Psicopatología. En la reunión estuvieron Bleuler, que era director del Hospital Universitario Cantonal de Zúrich, Jung, principal ayudante de Bleuler, Abraham, segundo asistente de Bleuler, Jones, un joven médico celta de 28 años, también conocido de Jung, y Ferenczi, un neurobiólogo de 35 años. Lo peculiar era que ninguno pertenecía al grupo de Viena, razón por la cual cuando se enteraron de dicha reunión se sintieron excluidos. Hasta el momento esto no generaría ningún conflicto, más bien su resentimiento iría de incremento
que se vería reflejado tiempo después. Me imagino aquí, o sea, que también en esto, pues si venía siendo el grupo de Viena, quienes eran los fieles a Freud, quienes estaban en el grupo principal y que vengan unos extranjeros y hagan una reunión para hacer una revista, me imagino que eso les pegó. Pues a cualquiera, supongo que sí. Ahora, yo creo que fue una decisión de Freud donde lo que prevaleció fue el interés político. Uh-huh. O sea, a Freud le preocupaba que el psicoanálisis terminara siendo una ciencia judía provinciana, ¿sí? que toda la mente se quedara entre los discípulos de Viena. Entonces a Freud le preocupaba que el psicoanálisis no despuntara, no saliera de ese pequeño círculo. Entonces en el Congreso de Salzburgo la presencia de estas personalidades le ofreció a Freud la oportunidad como de vacunarse ante ese peligro, de que se quedara todo encerrado en Viena. Uh-huh. Entonces pudo participar, pudo compartir con gentes de la talla de Eugen Bleuler, que es un psiquiatra muy reconocido, el estudioso de las esquizofrenias. Jung, el suizo, que además era alumno de Bleuler, el húngaro Ferenczi, el inglés Jones. Entonces era como que la posibilidad de que el psicoanálisis se hiciera cosmopolita. Sí, que creciera. Que se saliera de Uh-huh. la ciudad de Viena, de que creciera. No sé qué tanto también el temor a Freud de que se quedara entre los judíos, Uh-huh, uh-huh. que fueran solamente para los judíos. Entonces estos gentiles que llegaban también ofrecían la posibilidad de vacunar al psicoanálisis, claro, contra ese peligro, ¿no? Entonces, bueno, entiendo la decisión de Freud de haber integrado esa primera revista con estas personas, ¿no? Tiene sentido. Claro, sobre todo si su idea ya venía siendo internacionalizarlo, Claro. Institucionalizarlo, o sea, darle un lugar más formal, ¿no? Claro. Y bueno, ¿quiénes eran estos personajes? ¿De dónde habían salido y por qué tanta importancia? Para responder esto, nos remontamos a 1900. Carl Gustav Jung se encontraba trabajando en el hospital psiquiátrico para Bleuler. Un día recibió de su jefe el encargo de leer la interpretación de los sueños, con el que quedó fascinado. Al paso de los años, en 1904, comenzó su práctica clínica atendiendo un caso, pero cuando comenzó a tener algunos problemas, como era de esperarse, decidió escribirle a Freud, convirtiéndose en el primer analista que solicitó supervisión. 3 años más tarde, en 1907, Jung publicó un libro sobre la psicología de la demencia precoz, en donde intentaba entenderla desde la teoría psicoanalítica, pero no fue hasta el 3 de marzo que se conocieron en persona, y tras verse por primera vez, Freud quedó encantado. Pronto decidiría que Jung sería el heredero y encargado de dirigir el psicoanálisis, pues tenía todo para hacerlo. Esto que comentaba, no era vienés, no era judío y no era viejo. Aparte de que contaba con el prestigio científico y académico de Bleuler, que era parte del gremio psiquiátrico. No fue casualidad que surgiera de Jung la idea de realizar el Congreso de Salzburgo y que él haya sido el encargado de organizarlo. A finales de septiembre le informó a Freud que abriría una especie de sociedad de los miércoles, pero sería la Sociedad Freudiana de Médicos de Zúrich. O sea, ya se iba entonces moviendo del lugar, ya se iba moviendo de Viena. Por otro lado estaba Abraham, quien abandonó Suiza tras trabajar por varios años como asistente en el mismo hospital que su rival Jung. Entonces ya tenemos la Sociedad de los Miércoles de Viena, de Zúrich y de Berlín. Y era justo esto que decía, ¿no? De la posibilidad de ir expandiéndose. Ya con esta información podemos entender que después de la creación de estos dos grupos psicoanalíticos, la posibilidad de internacionalizarse estaba cada vez más cerca. Pero también empezaron a dividir esfuerzos y las rivalidades empezaban a notar. El Congreso de Salzburgo dejaría marcada la historia, pero para los vieneses, quienes habían sido seguidores fieles, significaría, cito, una auténtica escena primaria donde la violencia del padre que le relega al papel de espectadores y excluidos. Durante la primera mitad del siglo XIX, en Estados Unidos, con el desarrollo de la psiquiatría, se debatían los diferentes tratamientos para los enfermos mentales. Cito, por un lado, estaban los somatistas, que atribuían el origen de los trastornos psíquicos a un sustrato neurológico, y por otro lado, los psicoterapeutas.
Los tratamientos en Norteamérica, como ahora, generalmente se centraban en el bienestar y estabilidad familiar con la finalidad de fomentar la utilidad en la industria, o sea, un capitalista, ¿no? Pues estamos hablando de América, Estados Unidos. Pragmatismo norteamericano. Ajá. Dejando de fuera el análisis de las cuestiones más radicales que los moralistas satanizaban, como el tema de la sexualidad, el orgasmo, la homosexualidad, etc. Sin embargo, en medio de este contexto, el psicólogo e hijo de granjeros, esto es súper interesante, Stanley Hall, en 1909 los invita a la Clark University de Worcester, a el grupo de Viena, o a Freud principalmente lo invita, y también a Jung para estar en una conferencia que estaba programada para junio. Sin embargo, terminaron por cambiar la fecha de este congreso. A medida que pasaba el tiempo, Freud se veía más emocionado y se daba cuenta de su ambivalencia, pues a América no le importaba, pero le entusiasmaba el viaje con sus colegas. Y en la mañana del 20 de agosto de 1909, a vísperas del viaje, se reunieron los tres en Bremen y almorzaron en un lujoso restaurante para brindar. Jung, Ferenczi y Freud. Llegaron a América a principios de septiembre, maravillados y casi listos para seguir internacionalizando el psicoanálisis. Incluso en el viaje se la pasaron interpretándose sueños. Por ahí hay un conflicto porque Freud se rehusaba a asociar en relación a uno de los sueños que había presentado, que Jung le insistía que se te ocurre, Freud. Ajá. Y Freud dijo, no, porque si te digo pierdo autoridad. No le dijo. No le di. Pero sí los opió a ellos. A Jung, ¿verdad? Ajá. Y ya en América, muy temprano antes del Congreso, Freud y Ferenczi salieron a dar un paseo a pie a los edificios de la universidad. Y media hora después ya se encontraban en el auditorio. Y así, sin más preparación, más que con todos sus años de trabajo y brillantemente, inició sus 5 conferencias ante el público presente. Entre ellos estaban un antropólogo, científicos y dos ganadores del premio Nobel. Sin embargo, Freud no se dejó intimidar, dando así una charla magistral que sin apuntes terminó exitosamente. Años después, cito, el psicoanálisis se convirtió en la cura mental más popular del continente americano. Toda americana tiene esa cualidad que todo lo que de otras culturas llega lo asimila y lo americaniza. Le da el sello, lo acomoda a la lógica de la institución, de la lógica norteamericana. Y el psicoanálisis no fue la excepción, se convirtió en un gran negocio. Era muy rentable ser psicoanalista en otros tiempos, no sé ahorita, en otros tiempos sí. Hay una película, no me acuerdo ahorita, en Nueva York, de esos edificios rascacielos, ¿no? Gigantescos. Y entra la persona, durante la película entra la persona al edificio y en el lobby donde están los directorios de lo que hay en cada piso y cada profesión, todos dicen el nombre de alguien de profesión, psicoanalistas. O sea, todo el edificio, todo el rascacielos eran consultorios de psicoanalistas. Órale. Pero no por nada a Freud no le gustaba mucho América. Vaya, o no sé si Estados Unidos propiamente. Estados Unidos, no, pues el modo de vida norteamericano en general, esta idea del gringo, ¿no? Del sueño americano. Del sueño americano, sí. A Freud no le atraía para nada. Ajá. Demasiado lujoso. Aquella preocupación que externó de que el psicoanálisis se va a convertir en una sirvienta de la psiquiatría en los Estados Unidos. Como efectivamente terminó siendo, el psicoanálisis era una terapia. A lo mejor la más popular, la que más tenía clientela, pero en eso terminó siendo el psicoanálisis en Estados Unidos, una opción terapéutica. Todo el aspecto del psicoanálisis como crítica de la cultura, como crítica social, como subversión, digamos, ideológica, en Estados Unidos no se desarrolló. ¿Y eso tiene que ver con un tipo de escuela, como por ejemplo con la escuela del yo? Sí, yo creo que está ahí como una de las consecuencias y el modelo. Yo de la adaptación. Ajá. O la salud mental como el hombre adaptado, el hombre productivo. Productivo en términos económicos. Ajá. Entonces, el hombre exitoso, ese es el modelo de salud mental.
Y también en aquella época, pues con esto de la revolución industrial y todo esto, me imagino que también el objetivo de mandar hacia la salud mental a que produjeran. Sí, sí, el hombre productivo era el ideal, el hombre ocioso era un marginado, un outsider. Pero qué contradictorio, porque el psicoanálisis justamente te hace cuestionarte, o sea, cuestionarte qué estoy haciendo aquí, cuestionarte para qué estoy trabajando, para qué quiero producir, ¿no? Entonces parece como un poco contradictorio con esta ideología del capitalismo o del sueño americano, contrario al psicoanálisis, pienso yo. Y eso fue por el asunto de la inmigración. Los psicoanalistas que inmigran a Estados Unidos tienen que abandonar sus ideas políticas, ¿sí? Para no ser perseguidos. Hay una película del año pasado sobre Wilhelm Reich, donde aparece toda esta cuestión de el FBI lo investiga y el FBI termina metiéndolo en prisión con el argumento de que había escrito unas publicaciones que de alguna manera rompían la legislación sobre alimentos y bebidas norteamericanas, algo que tenía que ver con eso. Okay. Y lo terminan metiendo a la cárcel, y donde muere finalmente Wilhelm Reich. Pero porque Wilhelm Reich, él no quiso renunciar a su manera de pensar. En cambio, Otto Fennickel, no sé, otros analistas que tuvieron que emigrar a Estados Unidos, callaron su vocación política, ¿sí? Por no ser, no sé, para poder ser aceptados en la sociedad norteamericana. Ese es también todo un tema sobre la política dentro del psicoanálisis. O sea, me parece que también en el segundo apartado lo vamos a platicar, o sea, un poquito más como esta cuestión política que empezó a surgir. Sí, yo veo difícil disociar, si yo tengo formación psicoanalítica, disociarme de eso en mi vida cotidiana. No ando psicoanalizando a todo el mundo, por supuesto, sí, pero no puedo dejar de escuchar o de ver cosas y yo hacerme para mí alguna interpretación. ¿Sí? Claro. Medio leer, pero me cuido de no decirlo porque pues no tiene caso ni tiene sentido que se haga fuera de un dispositivo psicoanalítico. Pero sí, para mí es muy difícil la disociación en esos términos. Sí, y creo que también ha sido un tema como muy crucial, aparte de que tiene que ver con todas estas cuestiones de las escuelas, me parece, o sea, en el sentido de, hay una escuela del yo que va más de acuerdo a la cultura, me imagino que tampoco será lo mismo encontrar un psicoanálisis en Sudamérica, que encontrar un psicoanálisis en Europa, encontrar un psicoanálisis en México. Claro, sí. Si tú ves el psicoanálisis francés, pues lo francés está metido en todo el trabajo del psicoanalista o de lo que se publica del psicoanálisis en Francia. Lo mismo pasa con las publicaciones de los psicoanalistas norteamericanos o los argentinos, aunque los argentinos se nota mucho esta influencia de lo francés, ¿no? Hay una especie de colonización. Y que tiene que ver con eso de los que fueron viajando, ¿no? Desde cuando se salen por la Segunda Guerra Mundial, se van a Estados Unidos, se van a Argentina, vienen a México. Sí, la historia del psicoanálisis también es como la historia de las emigraciones. Y la historia de las emigraciones es la historia de los conflictos bélicos, con la gente que tiene que huir de la guerra y que se va a otros países. Entonces, si vamos viendo el desarrollo del psicoanálisis por diferentes continentes, usualmente vamos encontrando que los pioneros, ¿sí?, están ahí no por casualidad, están ahí porque están buscando refugio, porque tuvieron que huir. Y entonces ahí van arrastrando como toda la historia de la sociedad o la historia de la humanidad en estas historias de migración y de fundación de otras sociedades, de la expansión del psicoanálisis como resultado de los conflictos sociales. Bien. Al regresar de Estados Unidos y después de que se consolidaran los grupos extranjeros, la sociedad seguía siendo pequeña y seguía formada por pequeños grupos que se sostenían por la fidelidad a los líderes. Por ello era importante homogeneizar las ideas y vincular los grupos, porque ¿qué pasaría si Freud muriera de repente? Por otro lado, la confianza entre Freud y Ferenczi seguía creciendo. Sándor era un neuropsiquiatra que se interesó en el psicoanálisis después de conocer algunos de los escritos de Jung en 1906. Sándor era un hombre encantador, por lo que tras el primer encuentro con Freud en 1908, antes de Salzburgo, le despertó un sentimiento de amistad y paternidad, tanto que casi lo tomaban como de la familia. A modo que después de regresar del viaje y ser su consejero antes del congreso,
Ferenczi se convirtió en pieza clave en este triángulo psicoanalítico. Ahora, Estos 3 mosqueteros serían los encargados de organizar el siguiente congreso en Nuremberg de 1910, que pasaría a la historia como la fecha oficial de la fundación de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Pero ahí vamos a dejarle el día de hoy. Todavía faltan muchas cosas de las que venimos platicando, la cuestión política, la cuestión de las decisiones, la cuestión de algunos motines que hubo por ahí en 1910, pero el día de hoy hasta ahí vamos a dejar. Es un tema extenso, es un tema muy interesante. Sin embargo, vamos a dejar esta segunda parte para poder ir platicando y detallando en algunos aspectos que parece que de los que podemos seguir aprendiendo. Maestro, le agradezco mucho por estar acá con nosotros. Me gustaría que nos pudiera compartir o decir algo acerca de lo que hemos leído el día de hoy, de lo que hemos platicado. El objetivo de esto no solamente es dar información, sino que también podamos cuestionarnos, que también podamos aprender de otra forma. Entonces me parece que generar una reflexión referente a lo que hemos venido hablando puede ser enriquecedor como precisamente para nosotros poder introyectarlo y hacerlo nuestro. Claro, esa es la parte fundamental. ¿Para qué de la historia? ¿Para qué sirve la historia? ¿Para qué nos sirve a nosotros psicoanalistas conocer de la historia del movimiento psicoanalítico? ¿Qué efecto tiene en nosotros? Yo creo que es fundamental. Yo creo que lo acabamos de oír, que es un hermoso trabajo el que presentas. Desde las primeras reuniones en casa de Freud, así muy informales, hasta 2 congresos internacionales, la fundación de una sociedad con su registro ante las autoridades, la organización de cierta logística de trabajo, los viajes al extranjero, el surgimiento de todo esto que Freud va a llamar movimiento psicoanalítico. ¿Para qué nos sirve saber de todo esto, no? Yo creo que es fundamental, nos permite tener una identidad más clara. ¿Cuál es nuestro lugar? ¿Dónde estamos parados? ¿Qué es eso de la institución psicoanalítica? ¿Es algo que me es ajeno o es algo que me es consustancial? ¿Me guste o no me guste? ¿Está en la disciplina? ¿Está en la práctica? El diván no nada más es un mueble para un consultorio, es una institución en sí misma. ¿Sí? Está cargado, tiene todo un peso específico de la historia, el diván, ¿no? El diván más famoso pues, es el diván de las fotos que vemos del consultorio de Freud, que ahora está en Londres, ¿no? Precisamente por estas cuestiones de los conflictos sociales que tuvo que emigrar. Pero el conocer de la historia del psicoanálisis, conocer de los autores, las genealogías del psicoanálisis, nos permite tener una identidad más clara, nos permite saber en qué lugar estamos parados de este mapa complejo que es el psicoanálisis hoy en día. Entonces, este trabajo que tú estás haciendo me parece fundamental en ese sentido. Nos das como la posibilidad de un estadio del espejo institucional, por así decirlo. Y eso que dijo me sonó mucho, de nos guste o no, porque la verdad, o sea, en lo personal yo le puedo decir que no soy muy partidaria de las instituciones por esta cuestión fría o más política, burocrática que tienen. No hablo solamente del psicoanálisis, realmente las instituciones me parece que pues funcionan porque estamos en un sistema, ¿no? Sin embargo, también entiendo que hay formas de entrar, hay formas de estar, de procesar o de transitar en lo que hagamos, ya sea en un trabajo, en el psicoanálisis. Pero bueno, entonces le agradezco mucho de verdad de compartir este conocimiento con nosotros, el tiempo, la paciencia también. Y pues bueno, entonces nos vemos en el siguiente capítulo. Visítenos en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Spotify, con el nombre de Psychoanalytics. Mi nombre es Aira Estrada, les agradezco mucho por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo.